Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Libro de Amós, capítulo 9. Los juicios de Dios son ineludibles. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, la bondad que has tenido con nosotros de acompañarnos en el estudio de este profeta menor, el libro de Amós. Gracias, Señor, porque nos has acompañado y hemos aprendido importantes lecciones que nos ayudarán a entender el plan que tienes para nosotros. Oh Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Gracias, Señor, por suplir nuestras necesidades y fortalecer nuestra fe, porque sin ti, Señor, nada somos. Por eso todas estas bondades las solicitamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Este es el capítulo final del libro de Amós, un profeta a quien el Señor le ha dado una tarea especial para mostrar al pueblo la bondad de Dios, pero también su justicia. En este capítulo el profeta recibe una vislumbre de la majestad del cielo, la cual se presenta aquí para castigar al rebelde, pero termina con un mensaje de esperanza y restauración. Dios va a salvar a su pueblo. En la primera parte del capítulo 9 de Amós, versículos 1 al 4, el Señor presenta el juicio del cual no podrán escapar los rebeldes hijos de Israel. Leamos el versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas, y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Al postrero de ellos mataré a espada, y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. El profeta recibe una vislumbre de la majestad del cielo, la cual se presenta aquí la lista para castigar a su pueblo rebelde. Jehová está en el altar, él no ha sido derrocado de su lugar. El profeta Isaías tuvo una visión semejante de la majestad del cielo, con la cual el Señor lo llamaba para ser un ministro especial. Dios se presenta como el intercesor de su pueblo, pero también como el juez. Ordena al ángel destructor que haga su obra, tal como se haría para derribar un edificio completamente. Tanto que dice que los hace pedazos, se describe a la estructura que está cayendo y hiere y mata a la gente al caer sus ruinas. Y entonces dice: al postrero de ellos mataré, es decir, los que sobrevivieran de esta destrucción no tendrían posibilidades de escapar, pues serían muertos a espada. Es por eso que algunos comentadores ubican el altar con el culto al becerro de oro, es decir, el Señor vino al lugar de la idolatría con el fin de juzgar a los adoradores y destruir este lugar idolátrico. Entonces sigue describiendo el castigo que vendrá sobre los hijos rebeldes, versículos 2 al 4. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque suban hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque delante de mis ojos se escondan en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si van en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Aquí se describe el tema central de estos versículos, que es: no te puedes ocultar del juicio divino, no podrás evadir tu encuentro con el juez de la tierra, así te escondas en medio de las tumbas, así subas al monte más alto, de allí te traerá el Señor para castigarte. No podemos escondernos delante de aquel que todo lo ve, no podemos mentir al que todo lo sabe,
No podemos negar a aquel que todo lo dice. El salmista nos llama la atención sobre una realidad. Nadie puede ocultarse del Señor. Él busca a donde sea para salvarnos. Salmos capítulo 139, versículos 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si para salvarnos el Señor nos ha buscado con insistencia, pues ese mismo Dios sabe dónde estamos para ejecutar su obra de juicio. Nadie puede evadir ese encuentro con el juez de la tierra. En la segunda sección del libro de Amós, capítulo 9, los versículos 5 y 6 dicen: El Señor, Jehová de los ejércitos, toca la tierra, y ésta se derrite, y lloran todos los que en ella moran. Crecerá todo ella como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo su habitación, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. En estos versículos nos habla de un Dios que tiene toda la autoridad para cumplir con todos los castigos, pues Él es quien dirige los ejércitos del cielo. Por eso se presenta como Jehová de los ejércitos. Él dirige toda la jerarquía y condición de los seres celestiales. Además, Él ha creado todo y ha levantado su templo en donde lleva su obra en favor del ser humano. Dios ha hecho todo para salvar, pero también tiene toda autoridad y tiene el poder y el dominio para ejecutar su justo juicio. En la última sección de este capítulo 9 del libro de Amós, nos dice que el Señor presenta la severidad del juicio. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, nadie puede escapar de su conocimiento y sabiduría. Entonces Dios le da un mensaje de alivio: no todos serán destruidos. Esta sección va del versículo 7 hasta el versículo 10. Leamos el versículo 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová: ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, de Caftor a los filisteos y de Kir a los arameos? ¿Quién era Israel en comparación con los otros pueblos? No tenía nada de especial o diferente. Es más, eran esclavos en Egipto. Lo único que los hacía particulares era que Dios los había elegido. Los israelitas eran el pueblo elegido de Dios solo con la condición de la obediencia a la voluntad divina. Serían los escogidos de Dios mientras ellos eligieran al Señor. Cuando se apartaron de Dios, llegaron a ser extraños para Él. Al seguir las costumbres de las naciones paganas, ellos simplemente estaban perdiendo su singularidad. Se menciona a los filisteos y a los arameos, quizás para llamar la atención a los israelitas al hecho de que ellos, como hijos de Jacob, no eran los únicos que habían tenido el privilegio de morar en la tierra prometida, pues tanto los arameos como los filisteos habían vivido en el territorio que Dios había prometido a la simiente de Abraham. Israel había fracasado, pues no había proseguido con fe en Dios hasta poseer toda la tierra. Ahora, en los días de Amós, los habitantes del rebelde reino del norte debían comprobar que su residencia en la tierra prometida no significaba necesariamente la aprobación de Dios, pues sus vecinos paganos también vivían con ellos. Entonces viene la sentencia divina en el versículo 8. Ciertamente, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo borraré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Este pueblo merece el castigo divino. Dios los ha examinado detenidamente.
Por eso conoce, sabe, entiende que esta es una nación pecadora. Pero aunque el juicio divino es inevitable, Dios no los va a destruir del todo. Es una palabra de esperanza. Dios va a restaurar a su pueblo y Dios preservará a un remanente fiel. Y entonces nos dice cómo ocurrirá esa separación, por medio de un zarandeo. Versículo 9. Porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba sin que caiga un granito en la tierra. La zaranda servía para apartar el tamo del trigo. Dios hará temblar, sacudirá a Israel, los esparcirá por la tierra para ver quiénes permanecen fieles a Dios y quiénes se unirán a los paganos. Esta zaranda es de la aflicción. La zaranda es la persecución que sufrirán. Allí se demostrará de manera clara quién es quién. Por otra parte, veamos la descripción de aquellos que no permanezcan fieles. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. El Señor les deja muy en claro que no se salvará ninguno de los que se engañan a sí mismos con una falsa seguridad, no prestando atención a la amonestación del profeta. Los que no hacían caso de la amonestación del profeta declaraban con jactancia que las dificultades no los alcanzarían. Entonces serán destruidos por el juicio divino. Pero Dios perseverará a su pueblo fiel. Ellos habitarán la nación restaurada. Jesús usó esta ilustración para mostrarnos que solo el día del juicio se dará claridad sobre quién es un verdadero hijo de Dios y quién no. Dios dijo que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el día de la cosecha. Jesús también usó el momento en que el Señor separará el trigo del tamo, y el tamo y la cizaña serán quemados en el fuego, y el trigo será llevado a su granero. Dios usará el zarandeo para determinar ante todos quién es quién. En este caso se separa el trigo y la cizaña. Esto ocurre porque muchos de los que profesan pertenecer al pueblo de Dios no son sinceros ni fieles. Aparentan ser igual que el trigo, pero no lo son. Algunos que ocupan los puestos en nuestras iglesias son descuidados en su devoción, no son activos en la obra de la iglesia, no participan activamente en la obra de salvar a otros. Al menor indicio de problemas, abandonan las filas del Señor y se unen con los impíos para acusar a los fieles hijos de Dios. Ellen White dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto lo que causará es un zarandeo en el pueblo de Dios. Primeros Escritos, página 270. Y nos advierte claramente, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Eventos de los últimos días, página 148. Este momento especial revelará el tipo de cristianos que somos. El apóstol exhorta a los hermanos con estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oh, ¿qué día está delante de nosotros? ¿Qué zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios? Los injustos serán encontrados entre los justos. Los que tienen gran luz y no han andado en ella, tendrán tinieblas correspondiente a la luz que han despreciado. Necesitamos prestar atención a la lección contenida en las palabras de Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El enemigo está trabajando diligentemente para ver quién puede añadir a la fila de la apostasía, pero el Señor viene pronto y antes de mucho todo caso será decidido para la eternidad. Aquellos cuyas obras correspondan con la luz que le fue misericordiosamente dada, se encontrarán del lado del Señor. Consejos para la Iglesia, página 615. Debemos hacer un examen serio de nuestra fe. ¿Qué tanto amamos al Señor y le somos fieles? Dios nos ha dado una oportunidad especial. No debemos desaprovecharla. Preparémonos todos los días para perseverar fiel en el día de la prueba. Y el capítulo 9 de Amós termina con una descripción de la restauración, donde vivirán los que pasen por el zarandeo y sean hallados fieles. Esta es la sección que va del versículo 11 hasta el versículo 15. Veamos los versículos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Amós pasa ahora del cuñado oscuro de la pecaminosidad del pueblo y el castigo consiguiente a los brillantes y gloriosas promesas de restauración futura. Dios volverá a restaurar el templo de David, es decir, restablecerá la adoración al verdadero Dios. La tierra prometida completa le será entregada, e incluso la casa de David se rompió interiormente con la rebelión de Jeroboam y la conquista de los asirios y babilonios. Pero estas brechas serán preparadas cuando Israel sea restaurado. Lamentablemente, al rechazar al Salvador y no vivir de acuerdo a la promesa del pacto, todas estas promesas y bendiciones son ahora dadas al Israel espiritual, a la simiente espiritual de Abraham, es decir, a la iglesia de Dios, a los verdaderos seguidores del Señor. Estas promesas de restauración dadas a Israel era para que ellos pudieran disfrutar de aquella bendición que el Señor les otorga. Versículos 13 y 14. Ciertamente vienen días, dice Jehová, cuando el que ara alcanzará el segador, y el que pisa las uvas al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Traerá del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas, y ellos habitarán, plantarán viñas, beberán de su vino y harán huertos y comerán de su fruto. Aquellos que sean librados y sean restaurados, ellos vivirán seguros, serán prosperados, la tierra producirá fruto abundante, las cosechas se seguirían sin intervalo alguno. Tan abundante será la cosecha y la vendimia que no tendrán cómo almacenar todo lo que produce la tierra. Es prosperidad total. Ellos edificarán casas para vivir con sus familias en una tierra donde la bendición del Señor se hará presente. Y el último versículo del libro de Amós, el versículo 15 del capítulo 9, dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Esta profecía del Señor era para el Israel restaurado, pero esta profecía es condicional a la fidelidad de Israel. Mientras permanecieran fieles, mientras se entregaran fielmente al Señor y obedecieran sus mandamientos, esa promesa se cumpliría. Pero lamentablemente Israel no cumplió las condiciones. Ahora, estas promesas del Señor es para los fieles hijos de Dios conformados por el Israel espiritual, es decir, su iglesia. Apreciado amigo y hermano, las promesas de restauración de la tierra, de una vida llena de paz y bendición, son para nosotros si cumplimos fielmente nuestro pacto con el Señor. La invitación es a responder al llamado del Señor, responder a su amonestación de amor, a entregarle todo nuestro ser a su servicio, permanecer fieles al Señor hasta el día del Señor. Entonces nos dirá: venid benditos de mi Padre y heredad la tierra que ha sido preparada para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.